Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión por el homenaje a Jorge Chiarella Kruger. Desde el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hemos querido rendir tributo a un hombre notable, un artista completo y un maestro respetado y querido. Coco, quien nos dejó en abril de este año, fue una de esas personas de las que quedan pocas en el mundo. Abogado, periodista, escritor, director teatral, actor, compositor musical y maestro, pero sobre todo un amigo de verdad, de esos que siempre están dispuestos a ayudar y un colega preocupado por el bienestar de su comunidad teatral y artística. Su pasión y talento para la creación, su incansable lucha por abrir espacio para la cultura en nuestro país y su enorme calidad humana lo llevaron a emprender maravillosos montajes teatrales y no paró hasta lograr concretar de la mano de Celeste Viale, su esposa, y Mateo, su hijo, su gran sueño: un centro cultural vivo dedicado principalmente al teatro y a la enseñanza de las artes escénicas. Así nació el Centro Cultural Arangua. Esa mágica sala de teatro circular, el Teatro Ricardo Blume, es testigo del amor por el teatro que Coco tuvo y es un legado que debemos agradecerle siempre. Coco estuvo siempre estrechamente ligado a la PUC y en especial a su apuesta por promover, difundir y dejar escuela en el teatro en el Perú. Junto a Ricardo Blume, fue uno de los fundadores del TUC y enseñó hasta sus últimos días en la Facultad de Artes Escénicas. Estoy seguro de que no es posible entender la formación en artes escénicas en la PUC sin el enorme aporte de Coco. De hecho, el escenario del CCPUC se inauguró en junio de 1994 con la dirección de Coco de la puesta de Infame Turba, una lectura teatral de poemas escritos por exalumnos de la PUC con la participación de actrices egresadas del TUC. Desde ahí, Coco siempre fue muy cercano a la actividad del Centro Cultural de nuestra universidad. Este homenaje es más amplio que la transmisión de esta noche. Desde el CCPUC hemos querido recordar a Coco desde el teatro, haciendo teatro. Y para ello hemos buscado reunir un equipo soñado en torno a una apuesta, por el momento virtual, de una obra de Shakespeare, Timón de Atenas. Timón, en la aguda, sensible e inteligente versión de Celeste Viale, estará en cartelera virtual hasta el 5 de diciembre, bajo la dirección de Mateo Chiarella y con la actuación de Bruno Odar. Agradecemos a la Fundación BBVA, quienes nos acompañan siempre en nuestra producción teatral, y este lindo proyecto no es la excepción. Quienes conocieron el trabajo de Coco en el teatro entenderán bien el sentido de este proyecto en el marco de su homenaje. Su equipo de trabajo más íntimo y cómplices cercanos, Celeste y Mateo, de la mano de Bruno, uno de los actores que más logró dar cuerpo, alma y voz a propuestas tan ricas en teatralidad como en imaginación. Basta recordar la notable versión de Enrique V de Shakespeare, donde un puñado de grandes actores eran capaces de contar una historia compleja con muchos personajes, armados solo con sus cuerpos, sus voces y su talento. Para este homenaje nos acompañan amigos cercanos de Coco: Beatriz Rocarrey, Alberto Isola, Luis Peirano y Salomón Lerner. A ellos muchas gracias por estar con nosotros. Hemos preparado un video para recordar a nuestro amigo Coco, musicalizado con una de sus creaciones, compuesta para la obra teatral Las Bizarrías de Belisa.
cuanto al teatro se refiere, que nosotros estemos al servicio del teatro y no usar el teatro a servicio nuestro. Eso es una especie de sacerdocio, ¿no? Yo soy una persona que me declaro feliz, ¿no? ¿Y por qué? Porque he podido hacer en la vida lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Fundamentalmente eso. Ahora escuchemos a Beatriz Rocarrey. Quisiera que mis palabras tengan un enfoque más personal y humano y que no se tomen como la opinión de un especialista o un académico. Les quiero contar más bien de mis recuerdos, de mis impresiones, que guardo conmigo como algo muy especial, porque así fue mi relación con Coco, especial, y agradezco que así fuera. Empezó desde que yo era pequeña y él un joven entusiasta actor del teatro de la Universidad Católica. Al principio se podría decir que solo fui una testigo de su presencia. Era el año de 1964 y la AAA presentaba Romeo y Julieta en el Teatro Municipal. La obra era dirigida por mi papá y actuaban Xavi Kamalich y Ricardo Blume en los papeles estelares. Pero había un personaje pequeñito que Coco interpretaba. Era el sirviente de los Capuleto, Pedro. Y justamente esta es la prueba de que no hay papel pequeño en el teatro, puesto que él mismo contaba como anécdota que quedó muy sorprendido cuando lo mencionaron en la crítica. Papá nos decía que ese joven talentoso había creado la música especialmente para la obra de Shakespeare. Yo, con solo 7 años, lo único que admiraba de él por ese entonces es cómo tocaba la armónica. 3 años más tarde, en 1967, cuando era yo un poquito más grande, tengo un recuerdo que se ha hecho muy fuerte. Se presentaba en la Plaza de Armas de Lima el auto sacramental El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, obra dirigida también por Ricardo Rocarrey, quien había encomendado a Coco la música para realzar la llegada del personaje del rey a caballo. Esta partitura era interpretada por todo el coro de la AAA y cantada con energía de una manera que no se puede olvidar. Además, todos conocíamos el tema musical y lo cantábamos también entre telones. Y lo más emotivo, mientras nos dirigíamos a la Plaza de Armas, caminando desde el Teatro de la AAA por el Girónica. Era una procesión de gente, de actores, de técnicos, todos los que participábamos, que andaba por las calles del centro de Lima, entonando esta melodía a grito pelado. Se había convertido en el himno de la obra. De cuánto circunde el mar y de cuánto alumbre el sol, el absoluto dueño es el supremo rey. De cuánto circunde el mar y de cuánto alumbre el sol, el absoluto dueño es el supremo rey. Vive el rey, gloria al rey, vive el rey, gloria al rey. Bueno, es solo una muestra para que ustedes sepan cuál era ese himno compuesto por Coco Chiarella y que causó tanta emotividad en toda la gente que participábamos. Esta fue mi primera etapa al lado de nuestro querido Coco, solo como un testigo presencial de su talento que ya empezaba a relucir y a mostrar un brillo fantástico. Lo siguiente que recuerdo, y también de manera tangencial, es su trabajo en Telva, especialmente en El cuidador de Harold Pinter. Ya estaba convertido en un director de teatro de los pies a la cabeza. Brillante. Por supuesto, siguieron muchas otras obras. Nadie lo podía detener en su carrera profesional. Por eso, cuando me invitó a participar en el grupo Alondra con él y con Celeste, su esposa, no lo dudé ni un solo momento. Para ese entonces, yo era la actriz joven y entusiasta y él el director creativo y talentoso. Esta se podría definir como mi segunda etapa a su lado. Aquí se convertiría en mi maestro. Trabajar con él era siempre un aprendizaje constante. Le encantaba experimentar, probar. La creación colectiva
Era para esos años su instrumento para ensayar cosas nuevas y estudiar. Esto tuvo su momento culminante con la obra Ya viene Pancho Villa, donde también yo, con más experiencia, me convertí no solo en su actriz, sino en su amiga. ¡Qué privilegio! Nada lo detenía. Era impulsivo y jamás se daba por rendido. Trabajaba con tesón y sobre todo con pasión, y cada vez con más creatividad y más talento. Así llegamos en 1986 hasta el mismito México. Maravillosa experiencia y gran éxito de crítica y de público. Inolvidable montaje. Su profesionalidad, su capacidad y su gran talento ya era reconocida por grandes y pequeños en el mundo teatral. Luego nos separamos un poco. No pude acompañar a Alondra en su gira a Alemania, puesto que me casé y vine a vivir a Ecuador. Sin embargo, nuestra amistad perduró para siempre. Y aquí podría añadir que este sentimiento de cariño y admiración no solo me involucra a mí, sino a toda la familia Rocarrey. Mis hermanos lo consideran como su hermano mayor. Porque Coco, además de ser un gran hombre de teatro, era sensible y agradecido. Reconocía y admiraba a mi papá como importante peruano y hombre de teatro, y siempre resaltó su relevancia cuando hacía las veces de periodista en El Comercio. Ocasionalmente también tuve la suerte de participar en spots publicitarios creados por él, ya en otra faceta, su faceta de director creativo en publicidad. Es que Coco era polifacético. Por esos años yo también trabajaba en una productora de televisión y pudimos juntarnos en Ecuador para llevar a cabo algunos de sus proyectos. La última etapa que compartimos fue recientemente durante la pandemia, a raíz del libro que mi hermano Ricardo publica en ocasión de los 100 años del nacimiento de Ricardo Rocarrey. ¿Y a quién podríamos recurrir? Pues a Coco Chiarella. Y él, sin ningún celo y con una entrega increíble y generoso como era, nos prestó su ayuda, nos aconsejó, nos asesoró. Por supuesto, escribió el prólogo de este libro, también un homenaje a un gran hombre de teatro. Estrechamos lazos, proyectamos vernos en Lima muy pronto, pero la muerte nos sorprendió a todos. Lamentablemente, y por razones ya de residencia, y porque la vida nos llevó por distintos caminos, no estuve al lado de Celeste, Mateo y Coco en el proyecto del Centro Cultural Arangua y el Teatro Ricardo Blume, una muestra más de su generosidad, ponerle el nombre de su maestro a la sala y, lo más importante, mostrarle su reconocimiento en vida. Pero me imagino que alguna otra persona en este conversatorio podrá tocar ese importante tema de su vida del cual yo no puedo hablar. De lo que sí me siento orgullosa es de haber presenciado ese desarrollo espectacular en el desenvolvimiento de su vida y su carrera profesional. Como me dijo Celeste el otro día que me llamó, Bati, pero si tú lo conociste antes que yo, permanecerá siempre en mi memoria, primero como amigo, maestro, hermano, y luego como brillante y talentoso artista, compositor, actor, director, hombre de teatro, periodista y publicista. Siempre presente, Coquito. A continuación, las palabras de Alberto Isola. Me es muy difícil hablar en pasado de Coco. Es la primera cosa que tendría que decir. Todavía es algo que no termino de procesar. Todavía pienso que me lo voy a encontrar y que me voy a poner igual de contento que me ponía siempre que me encontraba con él. Creo que no he conocido persona que amara más el teatro que Coco, que creyera más en el teatro, que disfrutara más del teatro. Tenía una testarudez, creo que es la palabra justa, a pesar de que es una palabra muy dura. En su caso, por supuesto, no era dura, sino tenía una tesón y una testarudez, ¿no? Amaba el teatro.
como amaba la vida, evidentemente, y luchaba por el teatro y afirmaba el teatro, y ahí donde todos no veíamos ninguna salida, él veía tres. ¿No? Era la primera cosa que uno aprendía a amar de Coco, ¿no? Esa capacidad a veces que uno, yo siendo además bueno, él también es de origen genovés, cosa curiosa, pero los genoveses, los que venimos de los genoveses en general somos bastante desconfiados y escépticos. En su caso eso no era así, era todo lo contrario. Trabajar con él era un placer. Él era un músico apasionado, entonces cuando te dirigía tenías que entender eso, ¿no? Porque a veces Coco te decía exactamente cómo quería que fuera una cosa, y a veces nosotros que somos actores y somos muy narcisistas también, nos rebelábamos. Yo he tenido un par de peleas históricas con él sobre eso, porque él quería que fuera de una determinada manera y lo tenía muy, muy claro. Pero al mismo tiempo era alguien que era capaz de crear un espíritu de grupo y una... Creo que él transmitía maravillosamente su amor por el teatro. Yo que suelo ser además muy inseguro, cuando trabajaba con él me venían todas las inseguridades y siempre estaba Coco con su rostro así, yo siempre decía que parecía Yoda, ¿no? Diciendo que todo iba a estar bien. Me acuerdo cuando yo he hecho tres cosas con él, las tres increíbles. Eh, Espero no estarme olvidando de ninguna, ¿no? Sí, fueron tres. Y me acuerdo que cuando hicimos Enrique V, que fue un montaje bellísimo, histórico, estábamos a punto de estrenar y en el elenco habíamos varios inseguros y escépticos, no mencionaré otros nombres para proteger a los inocentes, pero nos fuimos un poco aterrados pensando, vamos a estrenar y esto, ¿qué va a pasar con esto? Esto, Coco siempre tenía esa sonrisa, ¿no? Oriental, que decía, no, está todo bien. Y claro, cuando estrenamos y fue el triunfo que fue, nos dimos cuenta que tenía razón. Era además un pensador del teatro. Coco pensaba literalmente en el teatro, en lo que el teatro significaba, en qué era lo esencial del teatro, cuáles eran sus características, cuál era el lenguaje, y lo formulaba con la misma simplicidad con la que él formulaba todo, pero al mismo tiempo tenía una profundidad. Coco tenía una mirada muy profunda hacia el teatro, y hacia la vida. Es difícil todavía decir eso, pero bueno, sabiendo que no está, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y estamos aquí para celebrarlo, porque además nos dio mucho, nos dio tanto, me hubiera encantado que nos siguiera dando más, pero creo que a todos los que estuvimos cerca de él, su luz nos va a acompañar siempre. Coco tenía una luz extraordinaria. Me he peleado con él varias veces, son peleas que después han sido motivo de risa. Una de las cosas que me encantaba hacer con Coco era reírme. Coco tenía la risa muy fácil y más de una vez nos dieron ataques de risa como actores. En escena, en los ensayos, me acuerdo uno con Jorge Alitriana que haberse quedado espantado de todos señores mayores que no podían parar de reírse. Pero era parte un poco también del espíritu lúdico de Coco, ¿no? De su imaginación. Y Coco le encantaba contar chistes, eso lo sabemos todos. Tenía su cuaderno con sus chistes. Y a pesar de que a veces los chistes podían ser, y ya los podías haber conocido. Yo nunca le decía que no lo conocía porque me encantaba que lo contara aunque conociera el chiste. Y la manera como él contaba el chiste tenía mucho que ver también con su amor por eso, ¿no? Por la vida, por el teatro además como una expresión de la vida. Creo que eso es muy importante. Coco era una persona muy positiva. Eso que en otras personas puede parecer una pose, en él era muy real. Coco siempre, siempre le veía el lado positivo a las cosas. Y yo, como ya dije varias veces, siendo un inseguro descendiente de genovés escéptico, pues a veces me exasperaba, ¿no? A veces le decía, pero ¿cómo puedes ser tan positivo? ¿Y cómo puedes ver todas las cosas siempre tan bien? Y siempre se reía, ¿no?
Jorge fue un gran hombre de teatro, uno de nuestros grandes hombres de teatro. Fue también excelente maestro. Creo que todos los que fuimos sus compañeros y sus alumnos, y sus compañeras y sus alumnas, lo reconoceríamos como tal. Pienso en él siempre. No hay día en que no me acuerde de él, y no hay día en que no me ría recordando alguna anécdota. Y a veces me pasa que leo una obra y digo, esta obra le podría gustar a Coco. Así que creo que la mejor manera de celebrarlo es pues seguir haciendo teatro. Por lo menos, si uno tiene el 10% de la energía y del amor que Coco tenía por la vida y por el teatro, pues tiene bastante. Con ustedes, las palabras del doctor Luis Feirano. Bueno, mira, oye, felicitaciones por hacer esta celebración, este homenaje a Jorge Chiarella, a Coco Chiarella Kruger, gran amigo. Agradezco mucho la invitación, porque la verdad que me da todavía mucha pena, bueno, y me dará siempre mucha pena no tener a Coco cerca, a quien conocí el año 1964, cuando fui llevado por Jorge Santisteban al Teatro de la Universidad Católica, que quedaba ahí cerquita de la Plaza Francia. Y bueno, no, aunque al principio quedaba en Camaná, 459. Después se mudó a la Plaza Francia, a 975. Pasamos, yo recuerdo que una de las primeras personas que conocí fue a Coco Chiarella. Coco Chiarella, que en realidad fue siempre un motivo de sorpresa para mí. Cada momento que yo pueda recordar de Coco Chiarella es un motivo de eso, de sorpresa y de interés, porque era una persona sumamente creativa, como todos sabemos, ¿no? Y Coco pasó de ser uno más del elenco, ¿no? Yo le decía siempre, era el más pequeño, pero el más grande. Cada vez que yo tenía algún tipo de contacto con el teatro, Coco me deparaba algún tipo de novedad, de aliciente para seguir en lo que hacíamos. La primera obra que hicimos juntos fue El servidor de Osamos, de Carlo Boldoni, en la AA. A mí me costó mucho trabajo participar de ese montaje, a pesar de que no tenía todavía ningún mérito, pero más allá de los compañeros, entre los cuales estaba especialmente Coco, ¿no? Y cada vez que Coco quería hacer algo, me invitaba, ¿no? Tanto en el teatro como en la música, ¿no? Debo decir. Porque Jorge Chiarella era un hombre múltiple, ¿no? Era un humanista y era un músico, además de un hombre de teatro, actor, etc., ¿no? Durante los últimos años yo tuve oportunidad de conversar mucho con él, a propósito de una condición que él tenía, que era enseñar siempre lo que sabía a otros, ¿no? Compartir lo que había aprendido de nuestro maestro Ricardo Blume y compartir sus inquietudes y sus ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? La primera obra de teatro que dirigió fue La Resurrección de William Butler Yeats. Siempre me corregía Álvaro Rey de Castro cómo se decía el nombre de este estupendo autor. La Resurrección tuvo como actores a Felipe Arencén, a Jorge Santisteban y a mí. Y fue la primera experiencia en la cual yo discutí con él todo el tiempo sobre lo que significaba dirigir, porque él tenía una manera de hacerlo, como todos los que hemos trabajado con él,
donde obviamente reflejaba todo lo que había aprendido con Blume, pero también integraba las cosas nuevas que había aprendido con sus compañeros. Recuerdo especialmente cuando vino de una pequeña estancia con Peter Brook en Francia, y donde a partir del cual comenzó a ensayar creando realidades alternativas, ¿no? Discutíamos mucho sobre si en el teatro había mentiras o había, podría Vargas Llosa, ¿no? La verdad de las mentiras, ¿no? Él prefería usar el término de Brooke, que era el de la generación de una realidad alternativa, que no era la que nos copaba en el momento de la vida cotidiana, sino una que habíamos inventado, a veces con la ayuda de un dramaturgo, obviamente, ¿no? Y fue una característica de Coco, y que hacía evidente su vocación de cambio, porque él era un conservador en términos de preservar aquello que nos había dado Blume y nos daba la historia del teatro universal, pero al mismo tiempo consciente de que debíamos hacer algunos cambios, ¿no? Hay muchas cosas que yo podría contar sobre él. Me quiero referir a una que es muy importante, creo yo, que es no solamente el talento, la creatividad, sino la persistencia, la perseverancia, las ganas de seguir luchando que Coco tuvo siempre hasta el último momento de su vida. Y para mí era una cosa especial porque cuando yo me pidieron que dirigiera el Gran Teatro del Mundo, que ya se había hecho en la catedral, en el atrio de la catedral. Cuando yo revisé el texto y, en fin, las características del espectáculo, me di cuenta que, claro, había música de Coco Chiarella. En todas las obras de teatro que él trabajaba, le pedían que hiciera siempre una canción o la música introductoria. Él era un compositor, en realidad. Él podía haber desarrollado eso. De hecho, hay algunas composiciones estrenadas por la Orquesta Sinfónica Nacional. Y yo creo que en algún momento tendríamos que volver sobre eso. Pero lo que fue raro fue que yo le dije, oye, pero hay solamente la entrada del rey de música y la voz de la muerte llamando a los personajes a abandonar la escena. La idea es completarla, ¿no? Y me gustaría muchísimo que tú hicieras un esfuerzo por hacerlo. Él me dijo, mira, no, yo no tengo tiempo, es demasiado, pero obviamente terminó haciéndolo. No solamente terminó haciéndolo aquel año 1997, sino que terminó haciéndolo durante todas las veces que repusimos el Gran Teatro del Mundo, porque siempre había la demanda de más música. Y yo le decía, mira, Calderón era un músico, le gustaba muchísimo la música, ¿no? Y sus obras requieren algún nivel de musicalidad, no es que sea indispensable, pero... Y Coco completó la música del Gran Teatro del Mundo, que en algún momento rescataremos y pondremos en su debido lugar. Bueno, yo creo que ya se me están yendo los 10 minutos, o sea que no quiero cansarlos. Quiero sí terminar con el hecho de que este homenaje, este recuerdo a Coco Chiarella no es solamente de palabra, sino de obra, y que se haya hecho con William Shakespeare de por medio, con Celeste Viale, dramaturga, esposa, colaboradora, y con la dirección de Mateo Chiarella Viale, de tal manera que Timón de Atenas será un regocijo para todos nosotros y la mejor manera de rendirle homenaje, ¿no? Coco estará muy contento de saber que nos acordamos de él haciendo teatro y convocando a todos los amigos a disfrutar de un montaje
que se debe básicamente a, bueno, el talento de William Shakespeare, indudablemente, pero también al de Celeste Viale y al de Mateo Chiarella, ¿no? Y felicito al Centro Cultural por haber asumido esta responsabilidad. Espero que las funciones sean todo un éxito. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al doctor Salomón Lerner. Estimados amigos, nos encontramos aquí en una noche que no es de duelo, sino de celebración de la amistad. Hemos venido aquí para honrar y aplaudir el encanto de la vida, del teatro y de la memoria. Es pues un momento especial de dicha, porque los bienes de la comedia humana permanecen incluso en tiempos de tropiezo e inconformidad. No solo en el Perú, sino en todo el mundo, dominan la tragedia y la incertidumbre. Pero el amor, y una de sus magníficas expresiones como es la amistad, nos guían hacia aquello que es certero, preciso, allí donde mantenemos nuestro hogar. He mencionado la memoria porque en los actos que veremos, ella nos ofrece un momento de comprensión. No puede ser concebida sino en la forma de drama, con sus momentos trágicos y otros cómicos, sus escenas sublimes y pedestres. Ella se hace posible porque se enraíza en el olvido y en la retención de aquello que cifra las tonalidades de la existencia. A fin de cuentas, la humanidad es una y la misma. No hay tal cosa como la felicidad de uno solo, tampoco la congoja. Nada de lo humano puede sernos ajeno. Nuestra es la tristeza de no ser santos, como nuestra es la redención humana en los actos heroicos y memorables de uno solo. Nuestro es el padecimiento del prójimo, como lo es igualmente la creación maravillosa de los genios. Jorge Chiarella fue uno de ellos y su obra nos salva de la triste medianía de lo inmediato. El teatro de la vida es una experiencia compartida. Las aventuras y desventuras de un solo hombre lo son también de cualquier otro. Antígona y Segismundo son personas de todas las épocas y de todos los lugares, y ellos interpelan el rostro de cada uno como espejos del espanto. Actuamos en este mundo en un gigantesco retablo de las maravillas, el escenario de la farsa, la comedia, la tragedia y finalmente la revelación y el desencanto. Dejemos y destejemos las palabras con las que se cuentan la espera de quien no llega. Aguardamos en las puertas del descubrimiento de la justicia. La amistad auténtica, en cambio, nunca nos desengaña. Nos acompaña siempre, incluso en la ausencia. Jorge Chiarella, mi amigo, mi compañero desde el Colegio de La Salle, tuvo el privilegio de ser muchas personas a la vez, más de las que podríamos contar quienes no seguimos todos sus pasos en los escenarios. Fue muchos hombres y a la vez uno solo. De este modo, anduvo bajo muchos rostros, los de nuestras desdichas y contradicciones, pero también los de nuestras alegrías e hilarantes andanzas. Para Coco, el actuar era una manera natural de ser desde muy joven, y el don de las artes iluminaba su lozano espíritu. Camino a la escuela, en el bus que nos transportaba, trazaba de manera ingeniosa los caracteres de la comedia humana y nos hacía reír con sus gestos y sus humoradas. Tocaba y componía con la armónica que le acompañaba, demostrando ya cierto sentido melódico. En aquella época, como niños jóvenes que éramos, no lo sabíamos, pero la risa era un juego que imitaba la vida y exponía irreverentemente, como sostuvo Garzón, las reacciones más profundas de la vida.
Lo que hicimos porque eran uno solo, él y su arte. Lo que hicimos porque compartió generosamente sus dones. Lo que hicimos porque nos hizo ver en sus personajes la refracción ingeniosa de nuestras almas. Somos muchos los que tenemos con él una deuda infinita, aquella que solo es capaz de dejarnos un amigo. Todo actor es un aventurero que transita entre 1001 almas. Todo actor, y lo sabemos en secreto, nos interpreta, se transforma en lo que somos y desde tal enmascaramiento narra los dramas que vivimos o imaginamos. Así el artista, al crear su personaje, expone la materia de la que están hechos nuestros sueños y en varias ocasiones también nuestras pesadillas. La esfera del arte sublime, la que cultivó con minuciosidad nuestro querido Coco, no propone reproducir con exactitud la vida humana, sino producir los efectos de angustia y descubrimiento, de desesperación e iluminación, un poco cumpliendo aquello que decía Antonin Artaud: la vida consiste en arder en preguntas. Jorge Querés la vivió así, ardiendo en preguntas, trazando caminos que no tenían fin, sino que llevaban de un mundo a otro. Y compartió con nosotros ese inquietante andar que busca como el espléndido y eterno agobio de Sísifo, una verdad que siempre se reúne. Bromista e ingenioso, imperturbable ante la adversidad y enemigo del desánimo, Coco impulsó el teatro incluso en los momentos más difíciles. Bautizó con el nombre de su maestro Ricardo Blume el Teatro del Centro Artístico Aranjuez, recinto que dio vida a múltiples personajes recreados o inventados por su esposa y sus hijos. Aquel recinto forjado con sacrificio y con amor. En él forjaron su estilo varias generaciones de actores, mientras personajes próximos y a la vez extraños aparecían en escenas memorables y hechizantes. Eran fantasmas distantes de Dinamarca o Valladolid, venidos de tiempos remotos, o más bien éramos nosotros mismos quienes poníamos a prueba nuestra cercanía a la verdad, al desengaño, a la locura o a la lucidez, a la bondad o a la muerte. ¿No fuimos también nosotros quienes, escondidos en un búnker, procurábamos para evadir el dolor no saber de explosiones ni del inexplicable origen de la violencia? Todo arte nos compromete en el íntimo espíritu. Nos calma con su amor y nos estremece con su verdad oculta. La dicha y el quebranto son, y así lo advertía Violeta Parra, los dos materiales del arte. Las voces y las máscaras del actor dicen y manifiestan en nombre de la humanidad aletheia y pathos. Así lo decían los griegos antiguos. Desvelamiento, verdad y emoción. Decimos nosotros aletheia y pathos y nos referimos por tanto al arte. Mi maestro fue un sueño, dijo Segismundo. Nuestro maestro fue aquel actor que representó nuestros sueños claros y abismales. El actor salió finalmente de escena como lo haremos todos en un momento inesperado. Salió de este gran teatro del mundo bajo el aplauso del público. Ahora su espíritu, tu espíritu, Coco, subsiste en nuestras más alegres memorias y hoy te rendimos homenaje poniendo en obra, en la escena, una obra de Shakespeare. Esta obra elegida no trata de la amistad, sino de su opuesto, el abandono de quienes recibieron la liberalidad exagerada de Timón de Atenas. De un modo similar,
Coco Chiarella cultivaba la camaradería con no menos generosidad con la que cultivaba el arte teatral. Y no solo el arte teatral, el arte musical, la presencia cinematográfica, en fin, el arte, así. Pero a diferencia del rico ateniense Timón, me atrevo a creer que en el momento de su partida, quienes conocimos a Coco y lo queríamos y lo queremos, pudimos ser justos en la retribución de su amistad. Aquella virtud que, a decir de Cicerón, solo después de la sabiduría es el mayor don ofrecido a los mortales por parte de los dioses. Su ausencia, tu ausencia, Coco, nos empobrece, pero los recuerdos que nos has dejado nos alegrarán por siempre. Recordar es precisamente guardar en el corazón el recinto donde Coco todavía nos regocija. Las anchas y varias avenidas de su arte están aún para nosotros y nos permiten recorrer una y otra vez los caminos inciertos del ser humano. Buena parte de la amistad es una complicidad y por ello también me gusta pensar que cuando Coco actuaba, lo hacía para convidar sus dones histriónicos con quienes carecíamos de ellos. Y eso porque su generosidad no tenía límites. No tenía límites como su amor por las artes. León el Hebreo consideró que el amor reunía a todos los seres de la creación, aquellos inanimados y animados, y que el universo se movía de acuerdo con sus leyes. Vivimos, sin embargo, en tiempos más prosaicos, pero la inquietud de la magia, de la thaumatzen, de la maravilla, de los griegos, del asombro, nos mueve y nos despierta ante la belleza de las artes. Sin arte, sin los colores sutiles de la comedia y la tragedia, el mundo carecería de significado y se haría incomprensible. Quizá gran parte de la perplejidad y del letargo mortal con que son tan notorios los hechos que acaecen en nuestra época podrían redimirse mediante la comprensión de la poesía, la pintura, el cine, la música y el teatro. Todos esos tus terrenos, Coco. Terrenos que son arte. Arte que no es asunto secundario ni ornamental, sino una manera privilegiada, creo yo, de contactarnos con el sentido de las cosas. Lo banal y lo frívolo no pueden superar las luces calmadas y perturbadoras de las artes. Lo bello y lo bueno son los dos personajes con los que se expresa la verdad que incansablemente buscamos. Vale traer a la memoria, ya que estamos por recrear el vasto universo de Shakespeare, estos maravillosos versos de Como ustedes, as you like. Dijo Jaime, cito, el mundo entero es un escenario. Hombres y mujeres son tan solo actores. Tienen sus entradas y sus salidas. Y un hombre es a la vez varios. Actúa en varias partes. Sus actos son 7 edades. Coco Chiarella transitó en nombre de nosotros aquellas 7 edades y su alma se multiplicó en miles de caras, también las nuestras, las de quienes aún asistimos a los teatros y sentimos el ánimo de sus huellas, las de Jorge o Coco, las de un maestro y un amigo verdadero, las de un hombre que poseyó la audacia y las artes de interpretar nuestros espíritus. Ahora, Coco reposa en una vida verdadera, aquella que, al final de nuestro camino, deseamos alcanzar. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación y palabras de reconocimiento para Coco. Invitamos al público que nos sigue a ver Timón, versión de Celeste Viale de la obra Timón de Atenas de Shakespeare, bajo la dirección de Matteo Chiarella y la actuación de Bruno Odar.
Pueden encontrar la obra en www.ccpucpencasa.com hasta el 5 de diciembre. Próximamente anunciaremos las fechas de las funciones presenciales el próximo año en la sala de teatro del Centro Cultural PUC. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.